¿Por qué el linaje de Jesús dependía de una extranjera? ¿Por qué una extranjera fue crucial para la línea de Jesús? En una época donde las tradiciones eran el pilar de la sociedad, el linaje de Jesús incorpora una figura que desafía las normas. Una mujer extranjera cuya presencia dentro de la genealogía sagrada parece casi inconcebible. Esta elección audaz levanta preguntas que repercuten en el fondo de la identidad religiosa, desafiando tanto las convenciones sociales de la antigüedad como las percepciones modernas sobre quienes son los portadores de la herencia divina. En el corazón de esta historia se encuentra Ruth, una mujer moabita cuya vida está marcada por decisiones que exceden lo común y alcanzan lo extraordinario. Lejos de su tierra natal y del abrigo de lo familiar, su determinación de seguir a su suegra, Naomi, a un territorio desconocido, nos trae a una encrucijada de amor, lealtad y fe. Ruth no solo rompe con las costumbres que reglaban la sociedad de su tiempo, sino que se integra con tal dignidad y fuerza que cambiará para siempre la narrativa de la historia sagrada. La travesía de Ruth hacia un nuevo pueblo, y su eventual papel en la línea sagrada, no es simplemente una cuestión de genealogía. Es un testimonio de cómo el desafío a las normas establecidas puede significar una verdadera transformación. Su historia se convierte en una ilustración poderosa de la lección perdurable: la fe y el amor trascienden las fronteras físicas y culturales, y tienen la capacidad de influir en la historia de maneras imprevisibles, pero profundamente significativas. ¿Cómo cambió esta elección la historia de la humanidad y qué podemos aprender de ella en un mundo todavía dividido por líneas visibles e invisibles? Las colinas de Moab se alzaban desafiantes. Un paisaje inhóspito. Sin embargo, Ruth no dudó. Abandonó lo conocido. Dejó atrás su hogar y seguridad. Con cada paso, enfrentó las miradas inquisitivas. Sabía que el camino no sería fácil. Extraña en tierra extraña. La decisión ya estaba tomada. Amor y lealtad guiaban sus pasos. La sociedad tenía reglas. Normas rígidas. Moab y Judá, dos mundos apartados. Una mujer extranjera jamás sería bien recibida. Pero Ruth no se detuvo. Caminaba con firmeza. Naomi, su suegra, era su única aliada. Juntas compartían un dolor común. En ese vínculo hallaron fortaleza. El linaje de Jesús era sagrado. Intocable. No había lugar para quienes venían de lejos. Sin embargo, Ruth desafió las expectativas. Su historia se entrelazó con la de un pueblo que no era el suyo. Su amor inquebrantable rompió las barreras. Ruth se convirtió en parte de algo más grande. La tradición dictaba separación. Pero Ruth trajo unión. En su elección, una chispa de cambio. Una mujer común, un destino extraordinario. El vínculo con Jesús parecía imposible. Aunque su sangre no era la misma, su espíritu resonaba con la fuerza de 1000 generaciones. El papel de Ruth en la genealogía no era solo un accidente. Era un mensaje. Un recordatorio de que lo divino podía surgir de lo inesperado. En una era de muros, Ruth construyó puentes. Su legado se extendió como raíces profundas bajo el suelo fértil de una nueva nación. Las voces en su contra se alzaron. Pero su fe era un escudo. Su historia, una lección silenciosa. La extranjera se convirtió en ancestro. En la línea de reyes y salvadores. Su elección dejó una marca indeleble. Un testimonio del poder transformador del amor y la tenacidad. El relato de Ruth, una historia antigua, ofrece lecciones valiosas para el mundo moderno. En tiempos donde las diferencias parecen insalvables, su vida nos recuerda el poder de la empatía y la aceptación. Ruth, una extranjera en Judá, nos enseña que las barreras construidas por el hombre no son infranqueables. Su historia es un recordatorio de que el amor y la lealtad pueden desafiar las normas más rígidas y transformar sociedades enteras. Ruth demostró que las acciones individuales pueden resonar a lo largo del tiempo,
Al elegir el camino menos transitado, mostró que el cambio comienza en el corazón de cada persona. Su valentía al enfrentarse a lo desconocido nos inspira a actuar con determinación frente a la adversidad. En un mundo tan diverso y fragmentado como el nuestro, su legado nos invita a abrazar las diferencias y a encontrar la belleza en la diversidad. La decisión de Ruth de seguir a Naomi fue un testimonio de la importancia de las relaciones humanas. Hoy, su ejemplo nos alienta a valorar los lazos que construimos, a ser leales a quienes amamos y a cuidar de quienes nos rodean. En su viaje, ilustró que la verdadera fuerza reside en la comunidad y la solidaridad. Su historia también subraya la relevancia de la fe y la esperanza. Ruth no solo confió en un futuro mejor, trabajó activamente para crearlo. Su perseverancia nos enseña que, aunque el camino sea difícil, mantener la fe en nuestros valores puede guiarnos hacia metas más elevadas. En el presente, donde las diferencias culturales y las divisiones son comunes, Ruth nos invita a romper con el pasado y abrazar un futuro donde la unidad prevalezca sobre la separación. Su vida es un llamado a construir puentes, a ser agentes de cambio y a recordar que el amor puede ser la fuerza más poderosa para transformar el mundo. La historia de Ruth, aunque anclada en un contexto antiguo, ofrece enseñanzas que resuenan con fuerza en el presente. En un mundo donde las divisiones culturales y sociales parecen insalvables, su legado nos insta a mirar más allá de las diferencias superficiales y a centrarnos en la humanidad compartida. Nos enseña que, a pesar de las barreras que nos separan, siempre hay un camino hacia la comprensión y la aceptación mutua. Ruth nos recuerda que la valentía no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en las decisiones cotidianas que tomamos con integridad y amor. Su elección de seguir a Naomi, dejando atrás todo lo conocido, es un testimonio del poder que reside en la lealtad y el compromiso. Nos muestra que, al ser fieles a nuestros principios y a las personas que amamos, podemos superar cualquier obstáculo y encontrar un sentido de pertenencia incluso en tierras desconocidas. En la actualidad, donde el individualismo a menudo eclipsa el sentido de comunidad, Ruth nos invita a redescubrir el valor de la solidaridad. Nos enseña que el verdadero cambio comienza en la esfera personal y se expande hacia el colectivo. Su historia es un recordatorio de que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto duradero y positivo en el mundo que nos rodea. Además, su perseverancia nos alienta a mantener la esperanza viva, incluso en los momentos más oscuros. Ruth no solo tuvo fe en un futuro mejor, trabajó incansablemente para construirlo. Su ejemplo nos anima a enfrentar las adversidades con determinación y a no perder de vista nuestras metas más elevadas. En un tiempo donde la polarización parece ser la norma, Ruth nos invita a tender puentes y a buscar el entendimiento. Su historia es una llamada a la acción para ser agentes de cambio, para construir un mundo donde la diversidad sea celebrada y donde el amor supere cualquier tipo de división. Nos ofrece una lección intemporal, que la verdadera transformación comienza con un acto sencillo de amor y que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia significativa en la vida de los demás. En los tiempos modernos, la historia de Ruth, una mujer cuya vida entrelaza aspectos de fe, amor y lealtad, se presenta no solo como un relato antiguo, sino como una guía práctica y relevante para afrontar los retos contemporáneos. En un mundo cada vez más interconectado, pero simultáneamente fragmentado por ideologías, la narrativa de Ruth se convierte en un espejo que refleja nuestras luchas actuales, ofreciéndonos lecciones significativas. Uno de los aspectos más destacados de la historia de Ruth es su habilidad para forjar su camino en un entorno que no la consideraba parte del tejido social establecido. Su historia es un ejemplo viviente de la resiliencia. Ruth demostró que las verdaderas alianzas y conexiones trascienden fronteras étnicas y culturales. En un momento donde las migraciones están en el centro de muchas conversaciones globales, su capacidad para adaptarse y prosperar en un país que inicialmente la veía como extranjera, resuena profundamente. Este desafío a lo convencional es un recordatorio de que las etiquetas sociales y culturales son, a menudo,
construcciones humanas que pueden y deben ser reinventadas. Ruth invita a las generaciones presentes a desafiar los estereotipos y a abrazar la diversidad como una fuente de fortaleza y renovación. Nos muestra que la empatía y la aceptación son herramientas poderosas para la transformación social, necesarias para construir puentes en lugar de erigir muros. En la búsqueda de sentido personal dentro del caos, Ruth enseña la importancia de alinear nuestras acciones con nuestros valores fundamentales. Para muchos, su historia resuena como una llamada a permanecer fieles a nuestras convicciones, incluso cuando el entorno parezca hostil. Nos recuerda que la autenticidad es una forma de resistencia, especialmente en épocas donde el conformismo parece ser la senda más fácil de transitar. Finalmente, la vida de Ruth nos ofrece una perspectiva sobre el impacto del amor y la lealtad en la edificación de comunidades solidarias. Nos enseña a escuchar más allá de nuestras diferencias y a reconocer que, en el interior de cada individuo, hay una historia que merece ser entendida y compartida. En la actualidad, su legado nos impulsa a buscar un sentido de pertenencia auténtico, basado no en lo que nos separa, sino en todo aquello que nos conecta en nuestra humanidad común. En el tejido de la historia de Ruth, se entrelazan hilos que aún vibran con relevancia en el presente. A través de sus experiencias, emerge una visión clara de las lecciones que esta antigua narrativa aporta a las generaciones actuales. En un mundo en el que la velocidad de la información y las conexiones digitales han transformado la interacción humana, Ruth nos invita a redescubrir el poder del compromiso genuino. Primero, su historia nos enseña la importancia de la valentía para desafiar las normas establecidas. En un tiempo donde las expectativas sociales dictaban el comportamiento de las mujeres, Ruth eligió seguir su corazón, sin preocuparse por el juicio externo. Hoy, ante las presiones de la conformidad, su ejemplo nos impulsa a mantener la integridad y a ser fieles a nuestra propia voz interior. En segundo lugar, Ruth demuestra que la diversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para el enriquecimiento mutuo. En una sociedad que a menudo se polariza por diferencias, su historia es un recordatorio de que la aceptación y la inclusión fortalecen el tejido social. Al aprender a valorar las perspectivas variadas, podemos construir comunidades más resilientes y comprensivas. Además, Ruth nos muestra el poder transformador de la lealtad y el amor incondicional. Su compromiso con Noemí, su suegra, trasciende las expectativas familiares, revelando que los lazos más fuertes son aquellos forjados en la adversidad y el sacrificio sincero. En tiempos de relaciones efímeras, su vida subraya la importancia de nutrir vínculos profundos y significativos. También, su historia es una lección sobre la tenacidad y la esperanza frente a la incertidumbre. Al emigrar a un lugar desconocido, Ruth enfrentó desafíos que requerían adaptabilidad y fortaleza. En la actualidad, donde la inestabilidad es una constante, su experiencia nos recuerda que la perseverancia y la fe en el futuro pueden guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, Ruth encarna la esencia de la humanidad compartida. Más allá de las diferencias de origen, su capacidad para conectar con otros de manera auténtica nos inspira a buscar aquello que nos une. En un mundo donde las divisiones parecen crecer, su legado nos llama a construir puentes de comprensión y empatía, reconociendo que todos compartimos una historia común de búsqueda de significado y pertenencia. En conclusión, la vida de Ruth no solo ilumina el pasado, sino que también ofrece un faro para navegar las complejidades del presente. Su ejemplo nos invita a ser agentes de cambio positivo, guiados por valores universales de amor, coraje y compasión, que son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo. En el vasto tapiz de la historia, donde las vidas individuales se entrelazan con el destino colectivo, Ruth se erige como un testimonio de la capacidad humana para influir en el curso de los eventos futuros. La esencia de su legado no solo radica en los actos concretos que realizó, sino en la forma en que su historia resuena a través de generaciones, moldeando la percepción de identidad y pertenencia. Desde la perspectiva genealógica, Ruth representa un punto de inflexión en la narrativa bíblica.
Su inclusión en la línea de Jesús no es meramente un detalle ancestral, sino una declaración audaz sobre la redención y la posibilidad de transformación para todos, sin importar su origen. A través de su unión con Boaz, Ruth no solo asegura su futuro y el de su descendencia, sino que también sella un pacto que trasciende lo meramente sanguíneo, simbolizando la incorporación de lo extranjero en la historia sagrada de Israel. El significado de la elección de Ruth reside en su capacidad para desafiar las nociones preestablecidas de pureza de linaje, abriendo la puerta a una comprensión más amplia y compasiva de la humanidad. En un mundo donde las barreras culturales y religiosas a menudo se erigen como muros infranqueables, Ruth nos recuerda que la verdadera esencia de la fe y la comunidad radica en la inclusión y la aceptación del otro. En el contexto de la llegada del Mesías, Ruth se convierte en un eslabón vital que une las promesas del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo. Su historia prefigura el mensaje de universalidad y reconciliación que Jesús llevaría al mundo, subrayando la idea de que el amor y la fe no conocen fronteras. La descendencia de Ruth, que culmina en la figura de David y, eventualmente, en Jesús, es un recordatorio de que los planes divinos a menudo se tejen a través de caminos inesperados y personas consideradas improbables. Al examinar el impacto de Ruth en la narrativa cristiana, no podemos pasar por alto la poderosa lección de que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener repercusiones que se extienden más allá del horizonte visible. Su decisión de seguir a Noemí y su posterior integración en el pueblo de Israel no solo cambiaron su propia vida, sino que también sentaron las bases para la realización de promesas mayores. En el corazón de su legado, Ruth nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la posición social o el reconocimiento, sino en la capacidad de amar incondicionalmente, de mostrarse valiente ante lo desconocido y de mantener la fe incluso cuando el camino no está claro. Su historia es un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer insuperables, siempre hay un lugar para la esperanza y la redención en el gran esquema de la historia humana. En un mundo en constante evolución, la historia de Ruth ofrece lecciones valiosas y atemporales que resuenan con fuerza incluso hoy. En una época donde las divisiones culturales y las diferencias de origen parecen insalvables, la narrativa de Ruth se eleva como un testimonio de la capacidad de la humanidad para superar las barreras y encontrar un terreno común. Uno de los aprendizajes más significativos de la vida de Ruth es la importancia de la lealtad y el compromiso. En un tiempo donde la individualidad a menudo prevalece sobre el sentido de comunidad, su decisión de permanecer al lado de Noemí, su suegra, desafía la noción moderna de buscar siempre lo que es más conveniente para uno mismo. Ruth nos enseña que el verdadero acto de amor a menudo implica sacrificio y la voluntad de ponerse en el lugar del otro, incluso cuando el futuro parece incierto. Además, la valentía de Ruth al enfrentarse a un nuevo entorno nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con determinación. Su historia nos recuerda que la adaptación y el coraje para abrazar lo desconocido pueden abrir puertas a nuevas oportunidades y relaciones significativas. En un tiempo donde el cambio es la única constante, su ejemplo nos anima a ver cada transición no como una pérdida, sino como una oportunidad para crecer y aprender. Ruth también nos muestra el poder de la inclusión y la aceptación. Al ser una extranjera que encontró su lugar en una sociedad distinta, su vida nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones sobre la pertenencia y la identidad. En un mundo cada vez más interconectado, su historia nos desafía a construir puentes en lugar de muros, a celebrar la diversidad y a reconocer el valor intrínseco en cada ser humano, independientemente de su origen. Finalmente, la narrativa de Ruth subraya la idea de que nuestras acciones tienen un impacto que va más allá de lo inmediato. Sus decisiones, aparentemente pequeñas en el momento, tuvieron repercusiones que moldearon el curso de la historia. Esto nos recuerda que cada acto de bondad, cada gesto de amor, puede sembrar semillas de cambio que florecerán en generaciones futuras. En esencia, la historia de Ruth nos enseña que la capacidad de amar, de ser leales y de abrazar la diversidad son las verdaderas medidas de la grandeza humana.
En un mundo que a menudo parece dividido, su legado nos invita a vivir con integridad, a buscar la unidad y a recordar que, al final, todos formamos parte de un tejido común más grande que nosotros mismos. Ruth nos ha legado una historia que trasciende el tiempo y nos ofrece una brújula moral en un mundo que lucha por encontrar su rumbo. Nos muestra que las verdaderas conexiones humanas se forjan no solo en la facilidad, sino en la adversidad, y que la fidelidad y el amor pueden ser faros en tiempos de incertidumbre. Al abrazar su experiencia, nos invita a desafiar la tendencia moderna de la autocomplacencia y a redescubrir el poder de la comunidad y el sacrificio compartido. Su valentía nos inspira a mirar más allá de nuestras zonas de confort, a adentrarnos en lo desconocido con la esperanza de encontrar algo más valioso que el miedo, el crecimiento personal y la conexión auténtica. Ruth nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos verdaderamente abiertos a aceptar y celebrar las diferencias que nos rodean. Si estamos dispuestos a construir un mundo donde la diversidad sea vista como una fortaleza y no como una debilidad. Sin embargo, el legado de Ruth es también un llamado a la acción. Nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones diarias y a considerar cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden influir en la vida de otros y en el tejido del mundo en el que vivimos. Nos desafía a ser conscientes de que cada elección tiene el potencial de resonar a lo largo del tiempo, moldeando futuros que aún no podemos imaginar. En este contexto, la pregunta que queda es, en un mundo fragmentado por diferencias y desacuerdos, ¿cómo podemos aplicar las lecciones de Ruth para fomentar una verdadera unidad y comprensión entre nosotros? ¿Está la humanidad preparada para anteponer la comunidad y el bien común a los intereses individuales?